Hola a todos, paz y bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien al momento de sintonizar este capítulo. Traemos a un grande el día de hoy, traemos a un poeta, a un artista grande, un escritor de la América Latina, de la siempre bendecida Nicaragua. Aquí lo tenemos. Su nombre es Rubén Darío y la obra que elegí para presentarlo es Azul, porque según él representa la mística de la sabiduría, de la inteligencia, de todo lo que es la magia del universo, del pensar y de estar en un mundo de las letras, ¿no? De la conciencia alta. Tanto como lo es el universo, tanto como es el mar, azul significa pureza, belleza y elegancia. Eso es lo que el autor dice del color. Entonces, vamos a empezar con esto y les voy a dar vida y obra de Rubén Darío, que es uno de los grandes de todos los tiempos. Después de su obra emblemática titulada Azul, el poeta nicaragüense publica Prosas profanas en 1896 y Cantos de vida y esperanza en 1905. Rubén Darío consolidó una estética completamente nueva, rica en referencias mitológicas, culturales y sensoriales, con un uso revolucionario del ritmo, la métrica y la musicalidad del verso. Abrió la poesía en español a influencias francesas. El profeta Rubén Darío, en Canto de vida y esperanza, se nota que él está completamente interesado en que el continente americano, la literatura hispanoamericana, tenga un preponderante lugar en el mundo de la literatura universal. Ahí aparecen sus preocupaciones sobre el imperialismo estadounidense, la decadencia espiritual de Occidente y una necesidad de identidad latinoamericana propia porque estaba siendo invadida por Europa. Ejerció un periodismo diplomático, lo que lo llevó a vivir y trabajar en Chile, Argentina, España y Francia y otros países, por ejemplo El Salvador. También visitó México. Mantuvo relaciones intelectuales y políticas de su tiempo y su obra fue reconocida y distribuida en los principales círculos literarios de todo el mundo. Rubén Darío, como figura de embajador cultural de América Latina, fue clave en un momento en el que el continente buscaba afirmarse frente al dominio europeo y norteamericano. Fue una voz de prestigio internacional que logró que la poesía latinoamericana dejara de ser vista como periferia. Su vida personal, sin embargo, estuvo marcada por problemas económicos, amorosos y de salud. Una de las cosas que más se le recalcan en temas de salud al poeta es que él sufrió, por ser muy melancólico, alcoholismo, y eso le trajo mucha desestabilidad y muy mal prestigio. Fue un hombre apasionado, espiritual, melancólico, sufrió adicciones, depresiones, pero jamás dejó de escribir ni de buscar la belleza. Murió el 6 de febrero de 1916 en León, Nicaragua, rodeado de honores nacionales. Fue despedido como un héroe cultural y su entierro fue una manifestación de duelo colectivo. Bueno, vamos a hablar del legado de Rubén Darío, de ese profeta prominente del continente americano, principalmente de Centroamérica. Yo que soy nacido en El Salvador y que sé que Rubén Darío, según cuenta su historia, primer país que visita es El Salvador y de ahí se pule su estilo, tomando ideas de los escritores de la época de El Salvador. Entonces él se pule y entonces a partir de eso él empieza a
marcar su propio estilo, que lo lleva a ser un escritor prominente en todo el mundo por su escritura muy rebuscada, única. Y bueno, y es el precursor de esa corriente que lo lleva a ser reconocido en todo el mundo. Bueno, Rubén Darío no solo transformó la poesía hispánica, la rescató del letargo y la proyectó hacia la modernidad. Su influencia más profunda de autores como Antonio Machado, español, Juan Ramón Jiménez, español, Federico García Lorca, español, y Pablo Neruda, mexicano, y muchos otros, lo hicieron pulir su técnica y lo hicieron ser reconocido en el mundo de los grandes de la literatura a nivel latinoamericana y europea. De una forma más alegórica podemos decir que el poeta Rubén Darío fue un creador del mundo, un mundo del lenguaje, un vidente del tiempo, y sigue siendo un faro para las letras de habla hispana. El modernismo, que él lo pule y lo llevan a ser comparado al mismo Cervantes, que le escribió el Don Quijote de la Mancha, porque utiliza un lenguaje muy rebuscado, pero que solo una persona conocedora de todo lo que era la literatura de la mitología griega y de toda la literatura mítica de todo el mundo conocido, desde la griega, europea, pero también desde la cultura china, porque él ya habla de los jarrones chinos y habla de todas esas cosas que hacen mención a lo que es a la gala y a la alta alcurnia. El modernismo, gracias a él, dejó de ser una imitación de modelos europeos para convertirse en un movimiento con alma americana, con un orgullo propio y con una búsqueda espiritual de belleza, verdad y libertad. Uno de los poemas más conocidos que tiene el poeta son, en este caso, Sonatina, que a la letra dice así. Les voy a leer el primer párrafo para que se dé una idea. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Sus suspiros se escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está triste en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonoro, y en vaso olvidado se desmaya una flor. Podemos hacer referencia, si ustedes conocen la música de Leo Dan, hay una canción que él tiene que es La niña está triste. Entonces podemos hacer referencia que él pudo haber rescatado este poema, Sonatina, para componer su canción. El eternamente conocido poema, el pensamiento que todo el mundo conoce, se titula Canción de otoño en primavera, y el verso dice así: Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. Plural ha sido la celeste historia de mi corazón, y era una dulce niña en este mundo de duelo y aflicción. Miraba como el alba pura, sonreía como una flor, y era su cabellera oscura, hecha de noche y de color. Yo era tímido como un niño, ella naturalmente fue, para mi amor hecho de Armanio, Herodias y Salomé. Y bueno, ahí viene la repetición del verso, ¿no? Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Y bueno, podemos decir que Rubén Darío utilizó varias facetas o varias texturas, por decirlo de una forma, para dar a conocer, para plasmar ideas. El poeta utilizó hechos mitológicos, mayormente de la mitología griega,
colores, sonidos, símbolos exóticos, cisnes, princesas de Oriente también. Podemos ver que el poema Roosevelt y el rey es una crítica al imperialismo y al dominio y a la segregación y todo lo que tiene que ver con el sufrimiento que tienen las minorías y la gente que está en la periferia. Y bueno, en Canción de Otoño y Primavera es uno de los más conocidos. No nos olvidemos de las razones que tuvo el lobo. Es un poema que escribe donde ejemplifica a San Francisco de Asís y al hermano lobo. Entonces, el hermano lobo le dice a San Francisco de Asís que él, por su naturaleza, come las ovejas y come todo lo que hay. Entonces, es su naturaleza, pero el ser humano debería de ser su naturaleza el amor, el perdón, la búsqueda de la concordia y la hermandad. Entonces, San Francisco de Asís, en este poema que escribe Rubén Darío, hace un pacto con el lobo de que no va a atacar más ni a la gente, ni a sus ovejas, ni a sus pertenencias, ni los va a llenar de miedo, pero de su parte la gente del pueblo le va a dar de comer y le va a saciar su hambre para que él no tenga que andar matando a las ovejas ni atacar a la gente. Y así pasa un tiempo, después el santo se va de ese pueblo y la gente vuelve a su naturaleza primaria, que es ofender, que es humillar, que es denigrar al lobo, y el lobo, pues ofendido, se va de nuevo a la selva y empieza pues a matar, ¿no? Para comer, porque pues es su naturaleza. Y en esa medida vemos que es una enseñanza, ¿no? Porque también todos los escritos de Rubén Darío tienen ese sentido de llegar a la conciencia de la persona y rescatar todo lo que es válido, concreto, bonito, amable y toda la dulzura de lo que era, de lo que es bello. Entonces, por estas y más razones quise traerlo a este canal, hacer un programa para él, porque no se está leyendo Rubén Darío, está siendo muy olvidado a raíz de las situaciones políticas que tiene Nicaragua con el mundo. La gente simplemente no lo conoce, no sabe que es uno de los grandes escritores de la América Latina y que no tiene por qué ser puesto en un archivero, en un cajón de la historia. Tiene que ser rescatado como parte de lo nuestro. Entonces, aquí lo tenemos. Ya sabemos que es uno de los grandes, más de uno que le guste la literatura, que quiera ir a esas bases de todo eso que he escuchado. Por ejemplo, las razones que tuvo el lobo, eso se utiliza mucho en los círculos religiosos. Juventud, divino tesoro se utiliza mucho como un refrán coloquial. No se sabe quién lo escribió, la mayoría de la gente no lo sabe. Y demás cosas grandes que dejó el poeta como legado para toda la humanidad, pero especialmente él estuvo enfocado en su gente, porque él sabía que así como la naturaleza le había permitido a él ser un grande, todos y cada uno de las personas en Latinoamérica, en su América querida, podía tener la capacidad de ir por un sueño, de lograr vivir a lo grande, de lograr soñar a lo grande y de estar en todos los círculos posibles, de acuerdo a la imaginación que cada uno tengamos. Bueno, por hoy me despido. Recuerden todos vivir siempre con convicciones y ir siempre por lo que más llena su corazón. Y recuerden siempre, sin miedo al éxito. Que estén todos bien. Hasta la próxima.